Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. El tema de hoy es divino, el tema de hoy es hermoso, el tema de hoy es del corazón. Es a su vez un cuento de hadas. Son todas esas sagas que han guardado la memoria de una manera impresionante. Y que sí, que a través de los años, de los siglos, de alguna manera han hecho mucho sincretismo. Hoy vamos a hablar de un objeto que a su vez es un símbolo, pero también es una enseñanza, pero también es una memoria y además es una imagen sagrada. Y esa imagen sagrada, ese objeto, ese símbolo, esa enseñanza, unen a Jesús con el mundo de las hadas, con Hiperbórea, con Atlántida, con el cerebro. El tema de hoy es precioso, precioso, precioso. Vamos a hablar de el Santo Grial. Para todos, ese Santo Grial es una copa del pasado. Es un objeto raro, místico, misterioso, que ha salido en muchas películas, que hablan que tiene poderes y que está supuestamente perdido. Pero resulta que el Santo Grial es un objeto, es místico, es un símbolo. El Grial pertenece a la memoria de la alquimia. Es muy, muy antiguo. Es signo del Tantra, es signo de Shakti o de Kundalini. Ese Grial tiene que ver con anatomía mística. El Grial tiene mucho que ver con ese mensaje sagrado de nuestro Señor Jesús. Pero es un conocimiento que se conoce desde mucho antes de Jesús, de la época de humanidades anteriores. Ahorita les mencioné, por mencionar algunas, a Hiperbórea es muy viejo. ¿Qué es ese símbolo? ¿Cuál es esa enseñanza? El Santo Grial es la ciencia del depósito de luz en la copa sagrada. Y viene desde muy lejos. Sobre todo, toda esta enseñanza está recogida en el Tao, en los celtas, en los Vedas, en Sumeria y lógicamente en todas esas sagas de Islandia. Inclusive ese tradicional anciano del Polo Norte tiene una copa en sus manos, allá en la vieja Thule en Islandia. Grial significa tiesto en celta, como el tiesto de Gundestrup. Existen también otros símbolos como unos vasos sagrados sumerios lindísimos que tienen pintado el caduceo de Mercurio. Existen también unos vasos que tienen doble cavidad, tienen pintada la cavidad cerebral, pero también la cavidad uterina. Y ese es un saber tántrico, porque en el Tao se dice que las mujeres tenemos
doble copa de grial. Es un vaso, ya que estoy hablando de ese tantra y de ese Tao, para el Tao es un vaso que no se llena nunca, precisamente porque está permanentemente esa energía en movimiento. Es ese mar de bronce del rey Salomón. Y es una cosa muy curiosa porque es un tiesto redondo que está sostenido por 12 bueyes. 12. Es, por otro lado, el secreto de José de Arimatea. Él fue el encargado de coger esa copa y llevársela. Por otro lado, también es el mensaje de Jesús guardado por María de Magdala y que llegó a toda Europa, precisamente en esa migración de María de Magdala con otros personajes que ya hablamos en un video anterior. En el lenguaje de los alquimistas, es el agua que no toca la copa. Y ahora vamos a ir profundizando. También se refieren a la energía que no toca las paredes de los nadis. Existen muchos escritos, por ejemplo, en esos cuadernos secretos de Basilio Valentín del siglo XV, que habla de ese no contacto, de esa ascensión del vapor de una manera tan impresionante y que se convierte en ese sol en nosotros. Esta copa, este grial, tiene amarillo, tiene el dorado del azufre, que simboliza el oro masculino de la alquimia. Tiene el gris plateado, ese gris plateado del mercurio, de la plata, de lo femenino, y el rojo profundo del cinabrio. Y cuando la energía pasa por la compuerta del Atlas, entra al cerebro. Ese cerebro es el grial. Está dentro de nosotros. Está la base, la pata del grial, y el cerebro es la copa. Por eso es que se representa de esa forma el grial. E inclusive hay unos que tienen una calavera adentro, indicando que es el cerebro. La médula, la base, la médula y la copa. Ahora, esta cavidad del cerebro tiene muchísimos puntos de luz, pero muchísimos puntos de luz. Y es precisamente esa cavidad, la Santa Copa, o el grial como lo conocemos. Este grial contiene ese mensaje secreto de Jesús. Es alquimia. Es una alquimia cifrada, como esa conversación de Jesús con la samaritana, donde le dice:
si conocieras el don de Dios, si supieras eso, y supieras quién es el que te habla. Y Jesús estaba refiriendo a que Él estaba representando con su propia vida ese camino. Entonces tú pedirías el conocimiento y yo te lo daría y sería agua viva. Esto está lleno de simbología, pero cuando nosotros vamos sabiendo esto, todo va quedando de un claro y lógicamente que esto es mucho más extenso, mucho más grande, pero no puedo en un video tan pequeñito. Y de todas maneras son temas que se van a ir ampliando, Pero de alguna manera esa conversación de Jesús con la samaritana es como un resumen de ese mensaje de luz de Él. En alquimia, el blanco es comunicación y el gris es vórtice o puente de la memoria. Y aquí hay una cosa muy curiosa, y es que en anatomía, y estoy hablando de anatomía nuestra, y ya se sabe que en anatomía la materia blanca son axones que se comunican, son los que envían los datos, la comunicación, y que la materia gris son los núcleos que guardan la memoria. Imagínense esa coincidencia. No, es que ellos tenían este conocimiento hace miles de años. Ahora, existe una secuencia exacta en este mensaje del Santo Grial. ¿Cuál es el primer punto? Despertar. El segundo, el hilo. El tercero, la ascensión. El cuarto, el cáliz o el Santo Grial. Y el último, el resplandor. Es toda una serie espiritual y científica. Es a su vez también una red que está hecha de materia de tiempo, y estoy hablando de otras dimensiones, de materia de tiempo y de materia física. Y queridos amigos, es que el Grial es aún mucho más complejo en sus fuentes. Definitivamente está emparentado con esa saga que es la del rey Arturo, con Camelot, con Merlín. Arturo es el ser, el Atman. Camelot es la ciudad. Y Merlín es un maestro de la magia, de la energía. Los caballeros de la mesa redonda fueron 12, pero la mesa tenía 49 puestos. Inclusive existe un cuento donde le preguntan y se supone que Arturo va a decir que son 50 porque él está sentado en la mesa. Y dice, no, yo presido. Y la mesa tiene 49 puestos. Exactamente igual a los 49 aspectos de Sheitasika. Y además, Arturo se llama Arturo Pendragón, que significa hijo del dragón. Y dragón simboliza el Atman. Y vive en la casa del dragón, en Camelot. Y resulta que ese Camelot
es un sitio absolutamente milagroso que contiene el Santo Grial. Pero toda esta historia, yo les dije que tenía unos componentes mucho más complejos. Aquí estamos hablando de una parte física. El cuento tiene una parte física que es el camino de ese tantra, de ese Shakti Kundalini. Pero también tiene una parte astral que habla de esa encarnación serial, que encarnamos, desencarnamos, pero también tiene una fase o una parte mental, que es muy de ese budismo, de ese perfeccionamiento mental. Entonces, es una casa que tiene 3 dimensiones. Eso es importante reconocerlo. Y en esta casa, Arturo accede al domo y se sienta en el trono del Grial. En esa sala, la sala del trono, es el tálamo nuestro. O el templo, cuando nosotros vamos a los distintos templos, está ese altar con ese domo, y al fondo, ese domo, al fondo del domo está el sagrario. Y ese sagrario es la pineal. Y Arturo, en todo ese recorrido de la saga, vive una serie de símbolos. Y todos son símbolos poderosísimos, profundos de alquimia. Profundicemos un poquito en este cuento. La madre de Arturo se llama Aegir o Eigrin, que significa la reina de otra patria o la reina de otro mundo. Como les dije, Merlín fue maestro de Arturo y conocía todos sus símbolos reales. Por otro lado, y ya se los mencioné en otro video, la espada de los escogidos era una iniciación. La espada significa la voluntad, precisamente, de comenzar el camino. Y esa espada es custodiada por Viviane, la dama del lago, que a su vez era la esposa de Merlín, cosa que no se dice mucho. Camelot es esta casa de los cuerpos inferiores. Y ese grial es el objetivo. Esta historia de Arturo tiene muchos puntos en común. Hubo en su momento un sincretismo de la historia del Grial con ese mensaje y ese camino de Jesús. Arturo es un gigante y místico de los cuentos de hadas, de esas sagas y de esa memoria directamente atlante. En su vida hay 2 figuras importantes femeninas: su esposa, su alma gemela, que es Genevieve o Ginebra. Pero también hay un personaje que es Morgana, que aparece como su media hermana. Y Arturo
y Morgana, y son símbolos, tienen un hijo. Arturo es el Atman y Morgana representa la mente. Representa esa quinta dimensión. Y esa alma, en unión con esa mente, tienen un hijo. ¿Y quién es el hijo? El ego. Y ese hijo se llama Mordred. Y hay una pelea entre Arturo y Mordred, donde Arturo mata a Mordred y en un momento final Mordred mata también a Arturo. Pero cuando Arturo muere, él hunde la espada de Excalibur, la hunde en una piedra en ese lago donde está Vivian, que es la custodia. Y esa Excalibur, esa espada, será absolutamente necesaria en un futuro. ¿Por qué? Porque Arturo entra en un sueño profundo milenario. Y en esa saga hay la profecía precisamente de ese sueño profundo de la memoria de esta humanidad que va a despertar. Y por eso Vivian del Lago custodia esa espada, porque Arturo va a despertar. Arturo va a despertar y se sabrá toda la verdad ahí desde Avalon. Entonces, esa espada custodiada es el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Esa voluntad de iniciar todo. Y regresará para todos nosotros ese camino del Grial, ese camino inmortal. Miren, todas esas historias están, lógicamente, mayoritariamente en el norte, en Escandinavia, Inglaterra, Islandia, Irlanda, Escocia, etc. Pero por mencionar a alguien, Sisi de Austria, la emperatriz Sisi, junto con Luis, el loco de Baviera, que no era ningún loco, pertenecían a la orden secreta de los Caballeros del Cisne y eran custodios de esta memoria, que con la Segunda Guerra, pues muchos de los objetos que ellos estaban cuidando se repartieron. Pero bueno, definitivamente hay que saber en el corazón con certeza que se destapará y volverá. No sé si alcanzaron a oír la moto, perdonen. Pero continúo, se destapará y se sabrá nuevamente ese mensaje del Rey del mundo. ¿Cuál es ese Rey del mundo? No, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y así, queridos amigos, como el Grial es la cúspide del cerebro, el Hijo es la fuerza de esa desmemoria, que hablando de esos cuentos es ese pinchazo en el dedo que sufre la Bella Durmiente. ¿Qué simboliza eso? Ese ego en ese palacio cristal. Porque el ego sí nace de nuestra mente y nos tiene como nos tiene porque viene de la quinta dimensión. Es una cosa mucho más elevada de otras dimensiones. Merlín es un grado de magia,
como lo es el grado del budismo o como es el grado crístico. Y resulta que la historia cuenta que Merlín desaparece en un hueco del árbol, como el árbol de Buda, como el árbol de Yurupari, ese árbol amazónico con esa historia divina, como el hueco del árbol de Alicia en el País de las Maravillas. Falta una pregunta. ¿El grial es un objeto? Al comienzo les dije que sí. Pero verdaderamente yo no creo que esté aquí en el mundo físico. No es esa copa de Valencia, ni la de Galicia, ni la de Nueva York, ni la de Viena, no es el Sacro Catino, no es esa copa de Liguro, que es una copa rarísima del siglo IV, que parece haber sido hecha en este siglo y devuelta allá al siglo IV. Y hablando del siglo IV, yo creo que ese grial ya está en la cuarta dimensión, que era parte de la responsabilidad de José de Arimatea. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, entren a gildestrauss.com y no se olviden de siempre estar al día con todas las noticias de salud y especialmente de esa maravillosa espirulina. A todos ustedes, siempre desde el fondo de mi corazón, gracias. Y hasta un próximo video y un próximo tema.